Vamos a continuar con la siguiente conferencia que está a cargo de la profesora Alejandra Del Fabro. El título de su charla es Construyendo puentes entre la ciencia y la educación. Alejandra es directora general de inglés del Instituto Idiomas Del Fabro. Es miembro de la Universidad de Cambridge en el área de neurociencias, donde publica trabajos compartiendo experiencias a pie de aula, en todo lo relacionado con la tarea áulica y las neurociencias. Es profesora de inglés de la Universidad de Cambridge, trabaja con diferentes proyectos áulicos en la Fundación Dana, es neuropsicoeducadora, es disertante de Asociación Educar a nivel nacional e internacional y actualmente se encuentra trabajando y desarrollando un curso sobre inteligencia emocional en el Jardín de Infantes que próximamente se encontrará en la plataforma de nuestra institución. Bienvenida, Laura. Alejandra, perdón, me quedé con el otro nombre. ¿Se me salió esto? No. Hola, 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 hola. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cuánta información? Todo para procesar. No tengo ensayado, perfecto. Ahí ya sé cómo adelante y cómo retroceder en las diapositivas. Bueno, yo quisiera arrancar como jugando. Les voy a pedir a todos ustedes que vayan hasta sus hipocampos para tratar de recordar una información que seguramente que tenemos, que es viejísima, porque tiene que ver con dichos y mitos populares. La consigna es la siguiente. Yo empiezo la frase y ustedes tratan de recordar la información y intentan completarla. Por ejemplo, si jugás con fuego a la noche, te haces pis. Ay, no hay que jugar con fuego a la noche porque cuando dormís te haces pis. El séptimo hijo varón en noches de luna llena se convierte en lobizón. Por eso que es también el ahijado del presidente. Bueno, todos estos mitos pertenecen a la cultura cotidiana. Y afortunadamente todos los conocían, porque tuve que buscar algunos que fuesen de conocimiento público. ¿Para qué? Para poder contarles o introducir un poquitito el tema de lo que vamos a estar conversando hoy, que son los neuromitos. Sabemos, desde lo que aprendimos en la Asociación Educar, que para poder comprender un tema nuevo debemos poder asociarlo con un aprendizaje anterior, hacer en nuestro cerebro lo que se llama una búsqueda de patrones para así poder conectar el conocimiento previo con lo nuevo. Entonces, bueno, ya estamos en el tema mitos, lo cual es bastante importante. ¿Y por qué traje este tema acá? Lo voy a ir contando en los próximos minutos. Principalmente porque debemos construir un puente, ahí al revés, acá, un puente entre lo que se sabe de neurociencias y el conocimiento que manejan los docentes, o cuán certero en realidad es el conocimiento de neurociencia que manejan los docentes. Resulta ser que la neuroeducación es una disciplina que está compuesta, atravesado, que tiene contribuciones de varias otras ciencias y se vuelve fundamental el diálogo fluido, esta cuestión de construir puentes para tener una visión acabada, certera a la hora de aplicar estos conocimientos en el aula. Porque la neuroeducación es un campo que debe construir un puente entre la neurociencia y la educación. ¿Qué pasa? Hay mucha información dando vueltas y mucha información que intentamos o simplemente la creemos o la damos como certera porque aparece en Facebook, en una publicación en un diario, y no necesariamente por una mala intención de quien la publicó, de quien la compartió, sino porque nuestro sistema instintivo emocional o nuestro sistema límbico, como estuvimos escuchando recién, tiende a no pensar mucho y enseguida a compartir y a aceptar las cuestiones como están. Así que bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué sucede cuando los hallazgos de las neurociencias son malinterpretados en el aula? Aquí
exige un parate y un prestar atención, porque el problema es cuando el neuromito es el mensaje. Y aquí es donde sí hay que recurrir a fuentes que nos digan las cosas tal cual son, tal cual debe ser interpretada la información científica, porque nosotros como docentes no tenemos las herramientas para interpretar los papers que escriben los científicos, pero sí hay otros equipos de personas que trabajan de manera interdisciplinaria, como ocurre en la Asociación Educar, que pueden ayudar a comprender y a bajar a la cotidianeidad de la escuela estos hallazgos de las neurociencias. Yo voy a trabajar hoy sobre un paper que escribió Howard Jones, que se especializó o se ocupó mucho en abordar este tema de los neuromitos en la educación, encuestando profesores de todos lados del mundo y preguntándoles a ver qué sabían ellos de neurociencias y cuán certeros eran esos conocimientos que tenían. Y la verdad que llegó a resultados que les llamaron mucho la atención. Él dice que el malentendido generado por una mala interpretación de la información científica que existe tomar ciertos recaudos a la hora de aplicar conceptos en el aula. Y además que las malas interpretaciones o neuromitos son más generalizadas en el ámbito educativo de lo que se piensa. Y estos neuromitos pueden, en última instancia, entorpecer el trabajo al que aspira el logro educativo. O sea que una mala interpretación puede hacer que nuestras prácticas docentes, en vez de verse enriquecidas, ocurra lo contrario. ¿De qué se tratan los neuromitos? Los neuromitos se tratan de distorsiones. Hay un conocimiento científico que por alguna cuestión tomó una perspectiva diferente y está distorsionada su imagen. Y en realidad se tratan de sobredimensiones y sobre generalizaciones de hallazgos científicos. Esto es un neuromito. Bueno, acá lo vemos a Howard Jones, el científico que les conté antes, que no se nota bien, pero sus palabras dice que hay generalmente una semilla de verdad que subyace en todos estos neuromitos cuando uno se mete adentro a intentar investigar desde dónde salen, cómo surgieron. Pero realmente uno se encuentra con que esas verdades, esas cuestiones que son tomadas como certeras, pero que en realidad no lo son, están muy arraigadas en las personas, así que es muy difícil derribar esos mitos. Es así que Jones encontró que los educadores eran muy susceptibles a aceptar neuromitos. Cuando alguien escucha, no, porque para el cerebro es bueno, en el aula es bueno tal cosa, ya lo llevaban, sin chequear la fuente, sin saber si esa información era realmente valiosa, era significativa, y si no, ocurriría lo que dijimos al principio, que en última instancia entorpezca la labor al que aspira el logro educativo. Fue así que Jones tomó la iniciativa de difundir sus trabajos en pos de construir un puente entre la comunidad científica y los educadores, para ajustar esas conexiones y desconexiones que existen en la información. Cuando yo me encontré con este paper, que fue a principio del año, sentí que debía tomar la posta. Digo, yo me encontré con este paper acá y no puede quedar en mí. Tengo que venir acá y contárselos a ustedes, que son los docentes, y que son seguramente los que se ven afectados por estos neuromitos. Fue así como me están escuchando hoy hablando de neuromitos, sino de educación emocional, que es mi tema, y fue así como empezamos a trabajar, y ya hay más de 7, creo, neuromitos publicados en páginas de Asociación Educar, y vienen algunos más a fin de año, que después les voy a decir cómo tienen que acceder si es que quieren ir más profundo en el tema. Así que bueno, yo acá tomo la posta para contarles a ustedes sobre los neuromitos. ¿Cómo vamos a trabajar? Como nos enseñó Lucre, con la Agenda del Ambiente Libre de Amenaza. Primero vamos a presentar algunos neuromitos, después vamos a hablar sobre su posible origen y la desmitificación de los mismos, y finalmente algunas ideas para llevarnos para el aula, porque realmente estos neuromitos no solamente
ocurren en la comunidad, en los docentes, sino que en toda la comunidad educativa. Muchas veces son los propios chicos, y vamos a ver que por diferentes influencias o películas que ven, creen ciertas cosas que ya están comprobadas que no son ciertas, o inclusive los papás. Entonces, bueno, está bueno tener información de calidad para ir aclarando cuestiones. El neuromito número 1 dice que la dominancia hemisférica, es decir, si la persona es de hemisferio derecho, de hemisferio izquierdo, determina de qué manera esta persona aprende. Y esto es un neuromito, esto no es verdad. El origen de este neuromito, quizás deberíamos remontarnos para su origen a la década del 60, cuando Gazzaniga y Sperry comenzaron con los primeros estudios en lo que se llamaban cerebros partidos o divididos. A pacientes epilépticos le realizaban intervenciones quirúrgicas mediante las cuales cortaban el cuerpo calloso. Ustedes recordarán que el cuerpo calloso son fibras, células nerviosas muy fuertes que conectan cada uno de los hemisferios. Les cortaban el cuerpo calloso y esto daba lugar, y con este procedimiento se dieron cuenta que daba lugar a diferencias en la cognición. Diferencias hemisféricas en la cognición. Se demostró que cortar el cuerpo calloso influye en la capacidad del paciente para percibir y describir información dependiendo de qué lado del cerebro haya sido operado. Por ejemplo, estos eran es el test que se hacía con personas que tenían cerebro partido o cerebro dividido, o sea que habían sido operadas. Se le preguntaba a la persona, ¿qué viste? Y esa persona desde su hemisferio derecho decía, no vi nada. No podía identificar aquello que había visto desde el otro lado de la cabeza. Ahora cuando le pedían, tomá con tu mano izquierda, levanté el objeto que has visto, podía hacerlo, sin ningún inconveniente. Y finalmente, cuando le preguntaban, ¿qué viste? Tenía la posibilidad de ver del otro lado, desde su hemisferio izquierdo podía decir, vi una pelota de béisbol. Este test fue, como dijimos hoy, generalizado, sobredimensionado y surgió una metamorfosis. Y esta metamorfosis concluyó en que se ha usado para describir estilos de aprendizajes visual, auditivos o kinestésicos. Muchos hemos escuchado que tenemos que usar las VACs en la clase, ¿no? Otra cuestión que ha derivado de este neuromito es la dominancia hemisférica, que el hemisferio izquierdo es el analítico, mientras que el derecho es el creativo, el expresivo, y el mundo está lleno de grafitis que ilustran esto. Y esto es un mito. Y finalmente, la cuestión editorial ha hecho fortunas vendiendo libros que te prometían maximizar tu hemisferio. ¿Cómo desmitificamos este mito? Con las palabras del propio Gazzaniga, que fue quien comenzó con estas investigaciones en pacientes epilépticos a los que se les realizaba el procedimiento de cerebros partidos, cerebros divididos. Gazzaniga, en esta entrevista de 45 años después de aquel hallazgo, dice que nunca se habría imaginado que sus experimentos y sus hallazgos se transformarían en parte de la cultura popular, mucho menos que hayan dado origen a ciertas ideas como estilos de aprendizaje. Sí dice que en su momento fue un descubrimiento maravilloso y que en la actualidad, gracias a los estudios de resonancia magnética funcional, como lo vemos ahí, esos hallazgos que él hizo han sido mapeados en el cerebro y tienen una explicación anatómica. Pero es justamente ahí a donde cae el mito, porque la cognición es mucho más compleja que eso. Y además agrega que esto es lo que sabemos hasta ahora, pero el tema se sigue investigando y podemos saber más sobre las diferencias hemisféricas en el futuro. ¿Qué tenemos que llevarnos para el aula? Bueno, en primer lugar, las VACs, reemplazarlas por aprendizaje sensorial.
Cuando un docente utiliza aprendizaje sensorial, es decir, que tiene en cuenta la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato en la clase, tiene más chance de que sus alumnos comprendan y recuerden a largo plazo la información. ¿Por qué? Porque esta información, a través de los 5 sentidos, va a ingresar al cerebro y va a pasar por un área que se llama SARA, Sistema de Activación Reticular Ascendente. Esta información sensorial pasa por el SARA y va a la amígdala. Si la amígdala dice, esta información es segura, no corro riesgo de nada, va a seguir ascendiendo y va a pasar al núcleo accumbens. Ahí nos va a llenar de dopamina, nos va a dar mucha energía, esa motivación necesaria que tenemos para aprender. Y de ahí la información sensorial va a seguir ascendiendo para ser analizada por las partes más evolucionadas de nuestro cerebro. Entonces, el aprendizaje sensorial es algo que sí o sí debemos aplicar en nuestras prácticas docentes como certeras. Acá venían los 5 sentidos, perdón, faltó un enter. Bueno, resulta ser que cuando los chicos tienen que oír, tienen que hablar, tienen que tocar, tienen que comer y tienen que oler, porque cuando se hace, se mira, se oye, se huele y se come, la tasa de recuerdo es altísima. Le hemos metido algo muy especial en el estómago y lo va a transportar para nosotros. Que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿Y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? ¿Sí? Profesor Norman, he leído sus estudios sobre la capacidad cerebral. Son algo rudimentarios, pero ciertos. Gracias. El compuesto le permite abrir nuevas áreas de su cerebro. Su capacidad cerebral aumenta por minutos. ¿Qué pasará cuando alcance el 100%? No tengo ni idea. Pero ella es la clave de todo. El mito del 10% del cerebro. Y encima en esta película Lucy, que está ideal para trabajar con adolescentes y abordar esta temática, te habla Morgan Freeman. Morgan Freeman, que es el que te cuenta los documentales en History Channel o en algún canal similar. O sea que le crees sí o sí. Bueno, Lucy es una película que está muy buena para abordar con adolescentes esta cuestión de el porcentaje del cerebro que utilizamos. Y ahora vamos a contar por qué el mito número 2, que dice que los seres humanos utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro, es justamente un mito. ¿Dónde está el origen? Es bastante difícil ver hasta dónde tenemos que remontarnos para saber el origen de este mito. Pero quizás una primera opción sería irnos a finales del siglo XIX con William James, que lo conocemos como el padre de la psicología norteamericana, que en uno de sus escritos dice que los seres humanos utilizamos solo una pequeña parte de nuestras capacidades mentales. Esto daría lugar a interpretar que hay otra parte que no utilizamos. Otra opción, la número 2, es la teoría de la corteza silenciosa, de la cual hablamos un poquito más tarde. Y la número 3 son los estudios que hizo Lashley mediante intervenciones a ratones a los que les extirpaba gran parte de sus cerebros, y estos ratoncitos, una vez que se reponían, podían realizar diferentes acciones que habían aprendido. Entonces esto aparentemente habría aumentado el mito de que solamente se usa el 10% del cerebro. ¿Qué es lo preocupante? Que el 50% de la comunidad educativa a nivel mundial cree efectivamente que las personas utilizamos el 10% o solamente una pequeña porción de nuestro cerebro, no todo. ¿Y cómo los desmitificamos? A medida que se van haciendo nuevas mediciones y nuevas investigaciones, se ha descubierto que la corteza está lejos de ser silenciosa.
y que por otro lado no es posible que haya partes que no estén comprometidas. La comunidad científica está de acuerdo en que el cerebro tiene una sofisticada red llamada modo por defecto, que está activa incluso cuando estamos en reposo. O sea que es imposible esta cuestión de que nos ande solamente el 10% de la cabeza. Y desde la perspectiva de vista evolutiva, que es con la que estamos más familiarizados, realmente sería un sinsentido el hecho de que el cerebro humano hubiese evolucionado, ¿para qué? Semejante órgano que te ocupa toda la cabeza para usar el 10% y encima de toda la energía que gasta. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en la clase? Después de ver la película Lucy o después de ver la película Sin Límites, que también trata de una droga que te aumenta tus capacidades, teóricamente, ¿no?, cerebrales, es que así como el mundo funciona en una red, para los chicos hoy es fácil comprender lo que es una red porque viven conectados, nuestro cerebro funciona igual. Es el cuerpo calloso, aquel que habían cortado Gazzaniga y Sperry en el 60 para experimentar, es el que une a nuestros dos hemisferios y es el que hace que sea casi imposible definir qué tiene que ver de un lado y qué tiene que ver del otro, porque está todo tremendamente conectado. ¿Cómo contamos esto en la clase? ¿Hice algo? Ahí está. Poder contar cómo se conoce sobre la actividad cerebral. Explicarle a nuestros alumnos que hoy existen aparatos como resonadores magnéticos funcionales que te permiten sacarte una foto del cerebro y contarles que si tuviésemos la posibilidad de tener un resonador magnético en el colegio y ponerlo en la puerta de entrada de la clase y sacarles una foto de su cerebro antes de entrar y después una foto de su cerebro antes de salir, ellos mismos podrían contrastar las dos neuroimágenes y ver cómo han cambiado las conexiones neuronales en sus propios cerebros después de una experiencia. Y esto es independiente de que si la experiencia te pareció divertida, graciosa, aburrida, significativa o nada. Algo en tu cerebro cambió. También indicar el uso de láminas que identifiquen los diferentes lóbulos y cuáles son sus funciones. Por ejemplo, saber que la corteza occipital visual es la que se va a activar cuando yo vea un cuadro y la corteza prefrontal es la que va a estar activa cuando yo reflexione sobre lo que estoy viendo, compare y contraste, trate de hacer un análisis para después contárselo a otra persona, etc. Consignas que podemos llevar para hacer. Primero, buscar en internet y realizar láminas y colorear los diferentes lóbulos y sus funciones. Otra opción, diseñar modelos del cerebro en 3D para ayudar a la comprensión. Y finalmente, trazar líneas, estas actividades ya las hemos mostrado con anterioridad, trazar líneas en las gorras de compañeros para que podamos ver en la cabeza del otro, o si usamos un espejo en nuestra propia cabeza, dónde se encontraría cada uno de nuestros lóbulos. Acá además tenemos aprendizaje cooperativo, todas habilidades emocionales que vienen muy bien para abordar con estas actividades. Ejemplos, aquí están arriba, no sé si se ven claramente, son modelos tridimensionales del cerebro hechos por los propios alumnos, abajo las láminas que les conté y finalmente la actividad con las gorras. Otras actividades que pueden ayudar a comprender y a derribar el mito de que no solamente usamos el 10% del cerebro, sino que mucho más. Compartir casos clínicos. Por ejemplo, pacientes con hidrocefalia que tienen muy poco tejido cerebral, gracias a la plasticidad neuronal pueden llevar una vida común, ya que estamos a aprovechar a enseñar lo que es la plasticidad neuronal, que recién Laura algo comentó. Y ya que estamos en el foco de derribar el mito del 10%, habría que decir que la plasticidad neuronal no significa que vamos a ir estando explorando nuevas áreas del cerebro, sino que lo que vamos a hacer es, a las conexiones que ya tenemos, agrandarlas, sumarle más, o también debilitar aquellas que no usamos. ¿Cómo podemos reforzar este concepto de que el cerebro cambia? Bueno, una es contándoles lo que les dije antes, haciendo como que si pudiésemos sacar fotos del cerebro antes de entrar y de salir,
imaginarnos cómo sería eso. Y la otra es la consigna de que el cerebro no es de plástico, sino que es como si fuese de plastilina. Entonces, cuando uno hace esta actividad, asocia plastilina, plasticidad, modelar. Toda esta cuestión ayuda también a comprender de qué se trata esto de la plasticidad cerebral. Picked us up. Whoa, no. That's picked us up. Let's go to San Francisco. Oh, yeah. Oh, my God. Talk about 100% sugar. It's just sugar. I want to punch an elephant. That's the sweetest, most insulin sugar rush I've ever had in my life. Look at you. Keep going. I'm back, Randolph. Bueno, así llegamos al mito número 3, que dice que comer alimentos azucarados te vuelve hiperactivo. Es un mito, así que no se preocupen. Es un mito, pero fíjense que cómo está presente en la sociedad y cómo está presente en los mensajes, ¿no? ¿Qué piensan los docentes? El 50% de los docentes y padres coinciden en que los chicos se vuelven más hiperactivos tras la ingesta de alimentos azucarados o bebidas que contienen azúcar. Esto es una creencia. ¿Cuál es el origen de este neuromito? Para el origen de este neuromito seguramente deberíamos irnos para atrás en el tiempo, a la década del 70, cuando se hicieron las primeras investigaciones sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y se hicieron algunos estudios con niños y con la ingesta de alimentos azucarados. Las desmitificaciones que se han hecho después, cientos de estudios, y realmente el consumo de azúcar no trae aparejada hiperactividad ni desatención. Y la fuerte creencia de padres educadores puede deberse a la expectativa y a la asociación común. O sea, es algo que me dijeron, me lo hago propio, lo creo y ya pienso que ocurre por esta cuestión. A cuenta de lo expuesto, y esto ya no es del paper de Howard Jones que le estoy contando, sino que la fuente acá es Robin Rosler, que en el borrador del artículo me lo enseñó, así que lo tengo que decir. A cuenta de lo expuesto sí debemos decir que el consumo excesivo de azúcar, así como también de cualquier otro nutriente, trae aparejada una desatención que se debe a que el sistema digestivo necesita más irrigación sanguínea, por lo tanto va menos sangre a la cabeza. Entonces, eso es algo que por ahí nos pone en un nivel más bajo de atención y hasta que nos puede llegar a dar somnolencia, pero alejado de lo que es hiperactividad. Y recordamos, no solamente con el azúcar, sino con cualquier otro nutriente que uno consume en exceso. Para llevarse a la escuela, derribar el mito en toda la comunidad educativa, alumnos, padres, docentes y todo el personal que trabaja en la escuela. Derribar el mito, el consumo de azúcar no trae aparejado hiperactividad. ¿Cómo podemos hacerlo? Invitando a profesionales que den una charla informativa en el colegio, compartiendo resultados de la investigación científica, que hay muchos, y finalmente realizando dinámicas con los adultos para que comprendan, aquellos que tienen el prejuicio de que si el chico come azúcar se va a mover más, que comprendan que quizás ese nerviosismo que están viendo en los chicos no sea tal nerviosismo, que no se debe a la ingesta de azúcar, y sí considerar que quizás esté nervioso por otra cosa, que seguramente va a tener que ver con algo emocional más que con algo que se haya metido adentro de la panza. Bueno, ya que estamos en el tema podemos aprovechar para educar en cómo llevar una vida saludable, cómo comer cosas que nos hacen bien, porque el consumo de azúcar en exceso sí puede traer diabetes, obesidad y otra serie de enfermedades. Actividades que hacemos desde que son muy chiquititos. Chicos de primer grado investigan, preguntan en casa, ponen en común con la señorita cuáles son los alimentos saludables y no saludables.
Después hacen una lámina e invitamos a los papás y a cursos superiores para que ellos se los cuenten. Y así sabemos de qué podemos comer bien y de qué tenemos que tener algún cuidado o comer un poquitito menos, porque no es tan sano. En definitiva, recordar también la importancia de visitar al odontólogo al menos una vez por año y de insistir con los chicos en seguir la rutina de higiene bucal que el odontólogo recomiende. Asociación Educar a Todos nos regaló un chocolate. ¿Lo tienen? Yo me lo traje acá por si me agarraba las ganas. Bueno, se lo pueden comer porque no te trae hiperactividad, no te pasa nada. Comer un chocolate cada tanto está bien. Y lo más lindo de las golosinas es que si son compartidas es mejor. Y ahora pasamos al último neuromito que vamos a abordar, que es el de que dice que el cerebro es multitarea o multitasking, que podemos realizar varias acciones a la vez. Y aparentemente el 98% de la población coincide en este neuromito, y si no coinciden, porque no lo quieren aceptar, miremos esta publicidad y me lo cuentan. Ahora es costumbre caminar más mirar el celular. Más que pasemos sin mirar por donde vas caminando. Ya te la diste contra un poste de luz y te comiste un portazo. Cuidado el puesto de diarios y revistas. Guarda la fuente que el agua está fría. No pude ver que había un escalón por mirar la pantallita. Bueno, la propaganda es divertida. A mí me pasaron dos cosas. Primero, el juicio crítico. Yo como docente no puedo evitar pensar, si mis alumnos ven esto, entienden esto y tal o cual cosa. Trabajé con adultos esta publicidad y pasó lo que pasó a ustedes. Todos se rieron. Y seguramente se rieron porque les parecieron graciosas las cosas que habían visto. Y además muchos me mencionaron que la música, esto del cuarteto cordobés, que es tan divertido, tiene tanta onda. Muchos recordaron a Rodrigo, que era muy popular, que trágicamente murió a edad muy temprana, etc. Y también la trabajé con adolescentes que me decían, ay, sí, a mí me pasó que me caí cuando iba mirando el celular y no sé qué cosa. Bueno, como educadores debemos decir que ir mirando pantallas de celular y caerte es lo menos grave que te puede pasar. Y lo menos grave es que después te tengas que tomar una pastillita para que se te vaya el dolor. Porque por mirar la pantalla del celular podés no ver estos escalones y en vez de una caidita simpática como la que ocurrió ahí, puedo terminar hospitalizada, con traumatismos, etc. Ni hablar si estoy conduciendo un auto, que después abordaremos el tema. Entonces, el cerebro no es multitarea a la hora de prestar atención selectiva y sostenida. Esta es una buena opción, un buen disparador del tema para trabajar esto con nuestros alumnos en pos de educar para cuidarse de uno mismo. Entonces, mito número 4, el cerebro no es multitarea a la hora de prestar atención selectiva y sostenida. Por un lado, sí se podría... ¿Se ve la imagen o no? No, ok. Por un lado, sí se podría decir que el cerebro es multitarea en el sentido que no necesita estar en mi conciencia esta cuestión de controlar el ritmo cardíaco, que se contraigan mis pupilas o que se dilaten, de que si mi respiración tiene que ir más rápido o más lenta. Eso no hace falta. Eso se ocurre en otra parte, tampoco si me toca emocionar o no. Eso ocurre en el sistema instintivo emocional, en el sistema límbico, y está fuera de mi atención. Todo lo que ocurre en el cerebro que está fuera de nuestra atención, sí podría decirse que es multitarea, que ocurre simultáneamente, sí, pero sin que uno tenga que atender a aquello. Lo mismo, parecido, ocurre con los hábitos, con las cosas esas que tenemos ya internalizadas, porque las hemos hecho 1000 veces, como lavarnos los dientes o como lavarnos la cabeza. Y ustedes me van a decir, sí, también, pero yo cuando manejo el auto también lo sé hacer de memoria, ¿viste? Yo aprendí una vez que tenías que
fijarte que el auto no estuviese en cambio antes de darle arranque, después una vez que le dabas arranque apretabas el embriague, ponías primera, sacabas la pata despacito del embriague para apretar el acelerador y ahí iba saliendo, pero un proceso que llevó un tiempo para aprender, pero que ya después se automatizó en mí y yo realmente no tengo que pensar en todas estas instancias antes de conducir un vehículo. Entonces, ¿para qué me voy a estar preocupando si es multitarea o no, si es algo que ya lo tengo aprendido, internalizado? Y me tengo que prestar atención, ¿por qué? Porque todo ese procedimiento de manejar, sí, yo no tengo ningún problema, lo hago, como dicen los chicos, de taquito. Ahora, lo que yo no puedo saber y para lo que necesito sí o sí mi atención selectiva y sostenida, es en lo que va a pasar en el camino. Porque yo no sé si yo no voy a ir manejando y mirando el celular y ver si un chico se cruza detrás de una pelota o si alguien frena de repente delante mío. Y para eso necesito tener la atención puesta. Muchas veces se escucha que se compara el cerebro con una computadora, que puede tener varios procesos simultáneos andando a la vez. Y la verdad que no. La verdad que el cerebro está lejos de ser una computadora, básicamente por lo que puede entrar en el tweet. Un tweet que me ayuda a explicar para qué evolucionó nuestro cerebro, cuánto hace. Me sobra una letra. De 140 caracteres me alcanza con 139. Me sobra una letra y subrayo una palabra, supervivencia. Y resulta ser que es para eso que evolucionó nuestro cerebro, en épocas que no había pantallas, por supuesto. Entonces la atención puede estar focalizada a una sola cuestión a la vez. ¿Por qué? Porque evolucionamos en la sabana africana cuando la cotidianeidad del mundo natural era otro, no el mundo artificial en el que vivimos ahora. Y resulta ser que en esta sabana africana, donde nosotros evolucionamos y que tenemos el mismo cerebro, los que nacimos ahora que los que nacieron hace 160.000 años, es que en partes de nuestro cerebro ya hay redes muy antiguas que, entre otras funciones, tienen alojadas las 6 emociones básicas, que son la alegría, la sorpresa, la tristeza, el asco, el miedo y el enojo. Esas 6 emociones las traemos desde nacimiento y tienen una perspectiva evolutiva. Están ahí porque nos ayudan a sobrevivir. Sin miedo es probable que me pase un auto por arriba o que me pise un colectivo. Ahora explícame, ¿qué miedo puede sentir mi cerebro frente a una pantalla de celular? ¿Qué miedo puede sentir? Ninguno. Entonces, porque el celular no me va a atacar, como era en la sabana africana, no me va a querer comer, no voy a tener que preocuparme por si me lo tengo que comer porque no tengo alimento. Entonces, cuando el peligro, en este caso el celular, no es un miedo, estamos en problemas, porque no estamos cableados para este peligro. Lo que sí debemos hacer es tratar de hacer consciente o de llevar a nuestra conciencia esta información para tratar de, como dijo Carlos al principio, ensayar algo que nos cuesta mucho, que actúe el sistema lento, ese que te dice no mires el celular ahora que estás manejando, déjalo para más tarde. Bueno, repetimos como dijo Laura, para aprender, porque es importante la repetición. No estamos cableados para realizar tareas múltiples correctamente. Cuando una persona piensa que es multitarea, en realidad lo que está haciendo es cambiando de una tarea a la otra muy rápidamente. Y cada vez que lo hace, tiene un costo cognitivo altísimo. Porque claro, como no estamos preparados para esto, nos mata el cansancio. Esto nos vuelve significativamente menos eficientes. Nos equivocamos más y tardamos el doble de tiempo en poder llevar a cabo una tarea. Y finalmente ponerle un nombre a esto de multitarea o multitasking. En realidad lo que ocurre es que hacemos asignaciones alternas. Hacemos que nuestra atención salte de un foco al otro para después volver al primero. Pero no es que estamos concentrados en 2 cosas simultáneamente. Esto también es lo que trae este alto costo cognitivo.
el que nos deja exhausto. ¿Qué es importante para nosotros que estamos en educación? Controlar la cuestión que ocurre con la multitarea o con diferentes focos de atención mientras estamos aprendiendo, enseñando o estudiando. Resulta ser que se descubrió que la información, productos de aprendizajes, mientras están realizando otras acciones, se alojan en áreas equivocadas del cerebro. Por ejemplo, si un alumno está haciendo la tarea mirando televisión, la información de esa tarea escolar va a ir al estriado, que es el área que se encarga de almacenar procedimientos y habilidades, pero no hechos e ideas. En cambio, sin la distracción del celular, la información va a ir al hipocampo, donde es organizada, categorizada y que después es mucho más fácil recuperar o evocar. Esto también es información importante para compartir con los alumnos. Así que les dejo un mensaje, básicamente, además de todos estos neuromitos, para llevarse a casa, para compartir con todos. Alô? Es así. Cada mensajito te va tapando una Tira el parte del teléfono. parabrisas y de repente no ves más nada. Por favor, llévense ese mensaje a casa, porque salva vidas. Bueno, finalmente, para quienes tengan ganas de meterse en esto de los neuromitos, hay un montón de artículos escritos en la página de Asociación Educar. ¿Cómo los ubican? Porque es una página que tiene tanta información. ¿Vieron lo que es? Es una delicia, es una panzada de neurociencias que la habéis. Bueno, en el buscador, que acá no se lee mucho, lamentablemente, pueden escribir la palabra neuromito, que tampoco se nota, y les va a salir una cantidad importante de artículos publicados. Algunos de ellos yo les hice una breve reseña hoy, pero están más explayados en estos artículos. Además hay artículos nuevos y otros por venir durante el año. Así que bueno, finalmente recordar esta cuestión importante de consultar fuentes que nos den información de calidad, que es la que necesitamos manejar los profesores para optimizar nuestras prácticas educativas. Y decir también que las neurociencias tienen un lugar en el aula, que hay información valiosa que puede ser de gran ayuda en la práctica docente solo si somos capaces, como dicen los neurocientíficos, de comunicarnos con eficacia. Así que bueno, los dejo con esta frase y les digo muchas gracias. ¡Apa!